Capítulo 13. Pontevin sería tal vez menos malvado con el intelectual Berg si estuviera al corriente de los problemas que le viene creando una tal Inmaculata, antigua compañera de clase, a quien siendo un colegial él había en vano deseado. Un día, después de unos 20 años, Inmaculata vio a Berg en la tele ahuyentando las moscas de una niña negra. Eso le produjo algo así como una iluminación. De pronto entendió que lo había amado siempre. Aquel mismo día le escribió una carta en la que invocaba su amor inocente de antaño. Pero Berg recordaba perfectamente que su amor no había sido inocente, sino más bien completamente concupiscente, y que se había sentido humillado cuando ella lo rechazó sin miramientos. Esta había sido además la razón por la que, inspirado en el nombre algo cómico de la portuguesa que servía en casa de sus padres, la bautizara con el apodo a la vez satírico y melancólico de Inmaculata. Por Inmaculada la no mancillada. Berg reaccionó mal a la carta. Curioso, después de 20 años todavía no había asimilado del todo su antigua derrota, y no contestó. Su silencio la perturbó, y en la siguiente carta le recordó la sorprendente cantidad de mensajes de amor que él le había escrito. En uno de ellos la había llamado ave nocturna que turba mis sueños. Esta frase, olvidada desde entonces, le pareció a Berg insoportablemente necia y consideró descortés por su parte habérsela recordado. Más adelante, por los rumores que le llegaron, comprendió que cada vez que salía en la televisión, esa mujer jamás mancillada parloteaba en algún lugar durante la cena acerca del amor inocente del célebre Berg, quien antaño no podía dormir porque ella turbaba sus sueños. Se sentía desnudo e indefenso. Por primera vez en su vida sintió un intenso deseo de anonimato. En una tercera carta ella le pidió un favor, no para ella, sino para su vecina, una pobre mujer que había sido muy mal atendida en un hospital. No sólo había estado a punto de morir por culpa de una anestesia mal administrada, sino que en el hospital se negaban a concederle una mínima indemnización. Si Berg se ocupaba también de los niños africanos, podría demostrar que era capaz de interesarse igualmente por la gente sencilla de su propio país, aunque ésta no le brindara la ocasión de pavonearse en televisión. Luego esa mujer le escribió ella misma, invocando a Inmaculata. Recordará, señor Berg, aquella joven a quien usted escribió, la Virgen Inmaculada que turbaba sus noches. ¿Será posible? ¿Será posible? Aulló y vociferó Berg recorriendo de un lado a otro su apartamento. Rompió la carta, escupió sobre ella y la tiró a la papelera. Un día se enteró por el director de una cadena de televisión que una realizadora deseaba hacer un programa sobre él. Con irritación recordó la irónica observación sobre su deseo de pavonearse en televisión, porque la realizadora que quería filmarlo era precisamente la ave nocturna. Inmaculata en persona. Molesta situación. En principio consideraba excelente la propuesta de rodar una película sobre él, porque siempre quería convertir su vida en obra de arte. Pero hasta entonces jamás se le había ocurrido que esa obra pudiera pertenecer al género cómico. Ante semejante peligro que se le reveló repentinamente, deseó mantener a Inmaculata lo más lejos posible de su vida y rogó al director, que se sorprendió de su modestia, que aplazara el proyecto, demasiado precoz para alguien tan joven y poco importante como él. Capítulo 14. Esta historia me recuerda a otra que tuve la suerte de conocer gracias a la biblioteca que recubre las paredes del departamento de Go Hart. Una vez que me quejaba ante él de mi spleen, me enseñó una estantería que llevaba una inscripción escrita de su puño y letra: obras maestras de humor involuntario. Y con una sonrisa socarrona sacó un libro que en 1969 había escrito una periodista parisiense sobre su amor por Kissinger.
No sé si recordará aún el nombre del célebre político de aquella época, consejero del presidente Nixon, arquitecto de la paz entre Estados Unidos y Vietnam. Pues bien, esta es la historia. Ella contacta con Kissinger en Washington para hacerle una entrevista, primero para una revista, luego para la televisión. Se ven en varias ocasiones, pero sin jamás franquear los límites de las relaciones estrictamente profesionales, una o dos cenas para preparar la emisión, algunas visitas a su oficina en la Casa Blanca, luego en su vivienda privada, primero sola, luego con el equipo, etc. Poco a poco Kissinger le va tomando ojeriza. No se deja engañar, sabe qué intenciones tiene, y para mantener las distancias él le hace elocuentes observaciones acerca del atractivo que ejerce el poder sobre las mujeres y acerca de sus propias funciones que le obligan a renunciar a toda vida privada. La periodista transcribe con conmovedora sinceridad todas estas evasivas, que por otra parte no la descorazonaban, dada su inquebrantable convicción de que estaban hechos el uno para el otro. Que Kissinger se muestra prudente y desconfiado no la sorprende. Sabe muy bien lo que cabe pensar de las horribles mujeres a quienes él ha conocido antes. Está segura de que en el momento en que comprenda hasta qué punto ella le ama, dejará a un lado sus angustias, abandonará toda precaución. Ah, está tan segura de la pureza de su propio amor. Podría jurarlo, no se trata en absoluto de una obsesión erótica. Sexualmente me dejaba indiferente. Escribe y repite varias veces, con un curioso sadismo maternal. Se viste mal, no es guapo, tiene mal gusto en lo que se refiere a las mujeres. Debe de ser un pésimo amante, juzga ella, sin por ello proclamarse menos enamorada. La periodista tiene 2 hijos. Kissinger también tiene 2. Ella planifica, sin que él lo sospeche, unas vacaciones de todos juntos en la Costa Azul y se alegra de que los pequeños Kissinger puedan aprender así agradablemente el francés. En una ocasión, envía a su equipo de cineastas a filmar el apartamento de Kissinger y éste, al no poder contenerse por más tiempo, los echa como a una pandilla de pesados. Otra vez, él la cita en su oficina y le dice con una voz excepcionalmente severa y fría que ya no soporta más la manera equívoca como ella se comporta con él. Al principio, la periodista cae en la desesperación, pero enseguida empieza a decirse, no cabe duda, la consideran políticamente peligrosa y Kissinger ha recibido del contraespionaje la consigna de dejar de frecuentarla. La oficina en la que se encuentran está infestada de micrófonos y él lo sabe. Sus frases, tan increíblemente crueles, no se dirigen pues a ella, sino a los oídos de los polis invisibles. Ella le mira con una sonrisa comprensiva y melancólica. La escena le parece iluminada por una belleza trágica. Es la palabra que emplea siempre. Él se ve forzado a asestarle duros golpes y al mismo tiempo con sus miradas le habla de amor. Gohart se ríe, pero le digo la verdad evidente de la situación real que trasluce la ensoñación de la periodista enamorada es menos importante de lo que Gohart cree. Es tan solo una verdad mezquina, trivial, que palidece ante otra más elevada y que resistirá al tiempo. La verdad del libro. Desde la primera cita con su ídolo, el libro estaba allí, invisible, encima de la mesita, entre los dos, y desde aquel instante fue el objetivo inconfesado e inconsciente de toda su aventura. ¿El libro? ¿Para qué? ¿Para hacer el retrato de Kissinger? Pues no. Ella no tenía absolutamente nada que decir sobre él. Lo que le importaba realmente era su propia verdad sobre sí misma. No deseaba a Kissinger, y menos aún su cuerpo. Debe de ser un pésimo amante.
Deseaba ampliar su yo, sacarlo del estrecho círculo de su vida, hacerlo resplandecer convertido en luz. Kissinger era para ella una montura mitológica, un caballo alado en el que su yo cabalgaría en su gran vuelo por el cielo. Es una tonta, concluyó secamente Gohart, burlándose de mis hermosas explicaciones. No lo creas, dije. Algunos testigos dan fe de su inteligencia. No es que sea tonta, se trata de otra cosa. Estaba convencida de haber sido elegida. Capítulo 15. Ser elegido es una noción teológica que quiere decir, sin mérito alguno, mediante un veredicto sobrenatural, mediante una voluntad libre, cuando no caprichosa, de Dios, se es elegido para algo excepcional y extraordinario. De esta convicción han sacado los santos la fuerza para soportar los discípulos más atroces. Las nociones teológicas se reflejan, como su propia parodia, en la trivialidad de nuestras vidas. Cada uno de nosotros sufre más o menos con la bajeza de su vida demasiado corriente y desea huir de ella y elevarse. Cada uno de nosotros ha conocido la ilusión, más o menos fuerte, de ser digno de esa elevación, de estar predestinado y ser elegido para ella. El sentimiento de haber sido elegido está presente, por ejemplo, en cualquier relación amorosa, porque el amor, por definición, es un regalo no merecido. Ser amado sin mérito es incluso la prueba de un amor verdadero. Si una mujer me dice te quiero porque eres inteligente, porque eres honrado, porque me compras regalos, porque no vas con mujeres, porque lavas los platos, me decepciona. Ese amor tiene todo el aspecto de ser algo interesado. Cuanto más hermoso es oír, estoy loca por ti aunque no seas ni inteligente ni honrado, aunque seas mentiroso, egoísta y sinvergüenza. Tal vez sea en la cuna cuando el hombre conoce por primera vez la ilusión de haber sido elegido, gracias a los cuidados maternales que recibe sin mérito y que por ello reivindica aún con mayor energía. La educación debería liberarle de esta ilusión y hacerle comprender que todo en la vida se paga. Pero a veces es demasiado tarde. Sin duda usted habrá visto alguna vez a una niña de unos 10 años que, para imponer su voluntad a sus compañeras, de golpe, sin argumentos, dice en voz alta con inexplicable orgullo, «porque te lo digo yo», o «porque lo quiero yo». Se siente elegida, pero un día dirá «porque lo quiero yo», y el mundo a su alrededor estallará en una carcajada. ¿Qué puede hacer el que se siente elegido para probar su elección, para creerse a sí mismo y hacer creer a los demás que no pertenece a la común vulgaridad? En este punto es cuando la época basada en la invención de la fotografía acude en su ayuda con sus stars, sus bailarines, sus celebridades, cuya imagen proyectada en una inmensa pantalla es visible de lejos para todos, admirada por todos y para todos inaccesible. Mediante una fijación adoradora por la gente famosa, el que se considera elegido manifiesta públicamente su pertenencia a lo extraordinario, así como su distancia con respecto al vulgo, o sea, concretamente, con respecto a vecinos, colegas, compañeros con los que él está obligado, ella está obligada a convivir. Así pues, la gente famosa se ha convertido en una institución pública, al igual que las instalaciones sanitarias, la seguridad social, los seguros, los manicomios. Sin embargo, solo es útil si permanece inaccesible. Cuando alguien quiere confirmar su condición de elegido mediante una relación directa, personal, con alguien célebre, corre el riesgo de ser rechazado, como lo fue la periodista enamorada de Kissinger. Este rechazo en el lenguaje teológico se llama caída. Por eso la periodista enamorada de Kissinger habla en su libro explícitamente y con razón de su amor trágico, porque una caída, por mucho que Gohart se lo tome a broma, es trágica por definición. Hasta el momento en que comprendió que estaba enamorado de Berg
Inmaculata había vivido la vida de la mayoría de las mujeres, algunas bodas, algunos divorcios, algunos amantes que le brindaban una decepción tan constante como apacible y casi placentera. El último de ellos la quiere especialmente. Ella lo soporta mejor que a los demás, no solo porque es sumiso, sino también porque es útil. Es un cámara que, cuando ella empezó a trabajar en la televisión, la ayudó mucho. Es un poco mayor que ella, pero parece un eterno estudiante postrado en adoración ante ella. La encuentra la más guapa, la más inteligente y sobre todo la más sensible de todas. La sensibilidad de su bien amada es para él como un paisaje de pintor romántico alemán, sembrado de árboles con formas inimaginablemente retorcidas, y sobre él un cielo lejano y azul, la morada de Dios. Cada vez que entra en ese paisaje, siente el irresistible deseo de caer de rodillas y permanecer allí como ante un milagro divino. Capítulo 16. El vestíbulo del castillo se llena poco a poco de gente. Hay muchos entomólogos franceses y también algunos extranjeros, entre otros un checo de unos 60 años del que se dice que es una importante personalidad del nuevo régimen, tal vez un ministro o el presidente de la Academia de Ciencias, o cuanto menos un investigador que pertenece a esa academia. En todo caso, aunque solo sea desde el punto de vista de la simple curiosidad, es el personaje más interesante de esa reunión. Como representante de una nueva época de la historia después de haber desaparecido el comunismo en la noche de los tiempos, sin embargo, en medio de la gente que parlotea, él se yergue, alto y torpe, desatendido. Hace ya un buen rato que la gente se ha precipitado para saludarle y hacerle algunas preguntas, pero la conversación se detenía siempre mucho antes de lo esperado, y tras 4 frases apenas intercambiadas ya no sabía de qué hablar con él, porque a fin de cuentas no había un tema común. Los franceses han vuelto rápidamente a sus problemas. Él ha intentado seguirles. De vez en cuando ha añadido, en cambio, en mi país. Luego, al comprender que a nadie le interesaba lo que ocurría, en cambio, en mi país, se ha alejado, con una vaga melancolía en el rostro, ni amarga ni desdichada, pero sí lúcida y casi condescendiente. Mientras los demás van llenando ruidosamente el vestíbulo, en el que hay un bar, él entra en la sala de actos vacía, donde 4 largas mesas dispuestas en forma de cuadrado esperan la apertura del Congreso. Cerca de la puerta hay una mesita con la lista de los invitados y una señorita que parece tan desatendida como él mismo. Él se inclina hacia ella y le dice su nombre. Ella le obliga a pronunciarlo 2 veces más. A la tercera ya no se atreve a insistir y busca al azar en su lista un nombre que se parezca al sonido que ha oído. Con paterna amabilidad, el científico checo se inclina por encima de la lista y encuentra su nombre. Lo señala con el índice Sechoripsky. Ah, señor Sechoripi, dice ella. Hay que pronunciarlo. Chehorishki. Oh, no es nada fácil. De todos modos, tampoco lo tiene escrito correctamente, dice el científico. Toma la pluma que ve encima de la mesa y traza sobre la C y la R unos pequeños signos que parecen un acento circunflejo al revés. La secretaria mira los signos, mira al científico y suspira. ¡Ah, qué complicado! No, si es muy sencillo. ¿Sencillo? ¿Usted conoce a Han Hus? La secretaria echa rápidamente una ojeada a la lista de invitados y el científico checo se apresura a explicarle. Como sabrá usted, fue un gran reformador de la Iglesia, un precursor de Lutero, profesor de la Universidad Karl IV, que fue la primera universidad fundada en el Sacro Imperio, llamado Romano Germánico, como usted sabe, pero lo que tal vez no sepa es que Jan Hus fue también un gran reformador de la ortografía. Consiguió simplificarla de maravilla para escribir lo que se pronuncia ch,
Ustedes, los franceses, necesitan 3 letras, T, C, H, y los alemanes incluso 4, T, S, C, H, mientras que gracias a Jan Hus, a nosotros nos basta una sola letra, la A, con ese pequeño signo encima. El científico se inclina una vez más sobre la mesa de la secretaria y en el margen de la lista escribe una C muy grande con un acento circunflejo al revés. Luego la mira a los ojos y articula con voz clara y muy nítida: Che. La secretaria también le mira a los ojos y repite: Che. Sí, perfecto. Este es realmente muy práctico. Lástima que la reforma de Lutero no se conozca en nuestro país. La reforma de Jan Hus, dice el científico, simulando no haber captado la metedura de pata de la francesa, no permaneció del todo desconocida. Hay un país donde fue aplicada. Usted lo sabrá seguramente. No, en Lituania. En Lituania, repite la secretaria buscando en vano en su memoria en qué rincón del mundo situar ese país. Y en Letonia también. Comprenderá ahora por qué nosotros, los checos, estamos tan orgullosos de esos pequeños signos sobre las letras, con una sonrisa. Estamos dispuestos a traicionarlo todo, pero por esos signos lucharemos hasta la última gota de nuestra sangre. Se inclina ante la señorita y se dirige hacia el cuarto formado por las mesas. Ante cada silla hay una tarjetita con un nombre. Encuentra la suya, la mira largamente, luego la toma entre los dedos y con una sonrisa algo triste pero que perdona, se acerca a enseñársela a la secretaria. Entretanto, otro entomólogo se detiene ante la mesita en la entrada para que la señorita ponga una cruz al lado de su nombre. Ella ve al científico checo y le dice: «Un momento, señor Chipiki». Este esboza un gesto magnánimo, como para decir: «No se preocupe, señorita, no tengo prisa». Pacientemente, y no sin una conmovedora modestia, espera al lado de la mesa. Otros 2 entomólogos se han detenido, y cuando al fin la secretaria vuelve a estar libre, él le enseña la tarjetita. «Mire, es divertido, ¿no?». Ella mira sin entender demasiado. «Sí, señor Chenipiki, pero aquí tiene usted los acentos». «En efecto, pero son acentos circunflejos normales. Se han olvidado de darles la vuelta. Y mire dónde los ha puesto, encima de la E y de la O. Sechoripsky». «Ah, pues sí, tiene usted razón», se indigna la secretaria. «Me pregunto», dice el científico checo cada vez más melancólico, «¿por qué los olvidan siempre? Son tan poéticos esos acentos circunflejos al revés, ¿no le parece? Como pájaros en pleno vuelo, como palomas con las alas desplegadas, con voz muy tierna, o si quiere, como mariposas». Y se inclina de nuevo sobre la mesa para tomar la pluma y corregir en la tarjetita la ortografía de su nombre. Lo hace con mucha modestia, como si se excusara, y luego, sin decir palabra, se va. La secretaria lo mira mientras se aleja, grande, curiosamente deforme, y de pronto se siente presa de un afecto maternal. Imagina un acento circunflejo al revés que, a modo de mariposa, revolotea alrededor del científico y finalmente se posa en su cabellera blanca. Al dirigirse hacia su silla, el científico checo gira la cabeza y ve la sonrisa conmovida de la secretaria. Contesta también con una sonrisa y mientras avanza le dirige 3 más. Son sonrisas melancólicas y no obstante llenas de orgullo, un orgullo melancólico. Así es como podríamos definir al científico checo. Capítulo 17. Que se haya puesto melancólico después de ver los acentos mal colocados encima de su apellido, lo comprenderá todo el mundo. Pero ¿de dónde sacaba él su orgullo? Este es el dato esencial de su biografía.
Un año después de la invasión rusa de 1968, le echaron del Instituto de Entomología y tuvo que trabajar como albañil, y así hasta el final de la ocupación en 1989, o sea, durante unos 20 años. Pero ¿acaso no pierden constantemente su empleo centenares, miles de personas en Estados Unidos, Francia, España, en todas partes? Sufren, pero no por ello extraen motivo alguno de orgullo. ¿Por qué el científico checo está orgulloso y ellos no? Porque le echaron de su trabajo por razones políticas y no económicas. De acuerdo, pero en tal caso queda por explicar por qué la desdicha causada por las razones económicas es menos grave o menos digna. ¿Debe sentirse avergonzado un hombre despedido porque ha disgustado a su jefe y en cambio tiene el derecho de jactarse el que ha perdido su empleo por sus opiniones políticas? ¿Por qué? Porque en un despido económico el despido desempeña un papel pasivo. En su actitud no hay valor alguno que admirar. Eso parece evidente, pero no lo es, porque el científico checo a quien echaron de su trabajo después de 1968, cuando el ejército ruso instauró en el país un régimen particularmente detestable, tampoco realizó un acto valeroso. Como director de uno de los departamentos de su instituto, solo se interesaba por las moscas. Un día, sin previo aviso, un puñado de notorios opositores al régimen se metió en su oficina y le pidió que les dejara una sala para sus reuniones semiclandestinas. Actuaron según la regla del judo moral, presentándose por sorpresa y formando ellos mismos un reducido público de espectadores. La inesperada confrontación puso al científico en un gran brete. Decir sí habría aserrado inmediatamente a riesgos muy molestos, podría perder su puesto y la universidad expulsaría a sus 3 hijos, pero no tenía valor suficiente para decir no al reducido público que de antemano se burlaba de su cobardía. Terminó pues por aceptar y sintió desprecio por sí mismo, por su timidez, su debilidad, su incapacidad para resistirse. Así pues, para ser exactos, por culpa de su cobardía lo echaron de su trabajo y a sus hijos del colegio. De ser así, ¿por qué diablos se siente orgulloso? Conforme ha pasado el tiempo más, ha olvidado su aversión primera por los opositores y más se ha acostumbrado a considerar su sí de entonces como un acto voluntario y libre, la expresión de su rebeldía personal contra el odiado poder. Cree pertenecer así a los que se han encaramado a la gran escena de la historia y de esta certeza extrae su orgullo. Pero ¿acaso no es cierto que continuamente incontables personas se ven implicadas en incontables conflictos políticos y pueden por lo tanto sentirse orgullosas de haberse encaramado al gran escenario de la historia? Tengo que precisar mi tesis. El orgullo del científico checo se debe al hecho de que no se encaramó al escenario de la historia en cualquier momento, sino en el momento preciso en que éste se iluminó. El escenario iluminado de la historia se llama la actualidad histórica planetaria. Praga en 1968, iluminada por los focos y observada por las cámaras, fue una actualidad histórica planetaria por excelencia y el científico checo está orgulloso de sentir todavía hoy aquel beso en la frente. Si una gran negociación comercial, si los encuentros en la cumbre de los grandes de este mundo son importantes noticias de actualidad y también se iluminan, se filman, se comentan, ¿por qué no despiertan en sus protagonistas el mismo conmovido sentimiento de orgullo? Me apresuro a hacer una última precisión. El científico checo no había sido agraciado con cualquier actualidad histórica planetaria, sino con la que se llama sublime. La actualidad es sublime cuando el hombre situado en el proscenio sufre mientras al fondo resuena el crepitar de los fusiles y por encima planea el arcángel de la muerte.
Esta es, pues, la fórmula definitiva. El científico checo está orgulloso por haber sido agraciado con la actualidad histórica planetaria sublime. Sabe muy bien que esta gracia le distingue de todos los noruegos y daneses, de todos los franceses e ingleses presentes en la sala. Capítulo 18. En la mesa de la presidencia hay un lugar en el que van alternándose los oradores. Él no los escucha, espera su turno, toquetea de vez en cuando en su bolsillo las 5 hojas de su corta intervención, que no es, él lo sabe, muy brillante. Al haber sido apartado durante 20 años del trabajo científico, solo ha podido resumir lo que ya hizo público cuando, siendo un joven investigador, había descubierto y descrito una especie desconocida de mosca que él había bautizado Musca pragensis. Luego, al oír al presidente pronunciar las sílabas que seguramente significan su apellido, se levanta y va hacia el lugar reservado a los oradores. Durante los escasos 20 segundos de su desplazamiento le ocurre algo inesperado. Sucumbe a la emoción. Dios mío, después de tantos años se encuentra de nuevo entre la gente a quien estima y que le estima a él, entre científicos afines que pertenecen al mismo ambiente del que su destino le había arrebatado. Cuando se detiene frente a la silla vacía que le está destinada, no se sienta. Por una vez quiere obedecer a sus sentimientos, ser espontáneo y decir a sus colegas desconocidos lo que siente. Perdónenme, damas y caballeros, por expresarles mi emoción, que no me esperaba y que me ha sorprendido. Después de casi 20 años de ausencia puedo dirigirme de nuevo a la asamblea de quienes reflexionan sobre los mismos problemas que yo, animados por la misma pasión que yo. Vengo de un país en el que una persona, solo por decir en voz alta lo que pensaba, podía verse privado del sentido mismo de su vida, ya que para un hombre de ciencia el sentido de su vida no es otra cosa que su ciencia. Como ustedes sabrán, decenas de miles de hombres, toda la inteligencia de mi país, fueron alejados de sus puestos después del trágico verano de 1968. Hace tan solo 6 meses todavía trabajaba como albañil. No hay nada humillante en ello. Aprendes muchas cosas, trabas amistad con gente sencilla y admirable, y también te das cuenta de que nosotros, gente de ciencia, somos unos privilegiados, porque hacer un trabajo que es a la vez una pasión es un privilegio. Sí, amigos míos, el privilegio que jamás han conocido mis compañeros albañiles, porque es imposible cargar vigas con pasión. Vuelvo a tener este privilegio que me fue arrebatado durante 20 años y me siento como embriagado. Esto explica, queridos amigos, por qué vivo estos momentos como una verdadera fiesta, aun cuando esta fiesta sea para mí algo melancólica. Al pronunciar estas últimas palabras, siente que las lágrimas le inundan los ojos. Esto le molesta un poco, le asalta la imagen de su padre, que siendo ya anciano, estaba continuamente conmovido y lloraba a la más mínima, pero después se dijo, ¿por qué no abandonarse por una vez? Esta gente debería sentirse honrada de su emoción, que él les brinda como un pequeño recuerdo de Praga. No se han equivocado. Los asistentes, ellos también están emocionados. En cuanto ha pronunciado la última palabra, Berg se levanta y aplaude. La cámara ya está allí, enfoca su rostro, sus manos que aplauden y enfoca también al científico checo. Toda la sala se levanta, lenta o rápidamente, con el semblante sonriente o serio, todos aplauden y eso les gusta tanto que ya no saben cuándo parar. El científico checo está de pie frente a ellos, alto, muy alto, torpemente alto, y cuanta más torpeza emana de su estatura, más conmovedor es y más emocionado se siente, hasta el punto de que las lágrimas ya no se le arremolinan discretamente bajo los párpados, sino que le bajan solemnemente por la nariz hacia la boca, hacia el mentón, a la vista de todos sus colegas, que se ponen a aplaudir aún más fuerte si cabe. Por fin se atenúa la ovación,
La gente vuelve a sentarse y el científico checo dice con voz temblorosa: se lo agradezco, queridos amigos, se lo agradezco de todo corazón. Se inclina y se dirige hacia su lugar. Sabe que está viviendo el momento más importante de su vida, el momento de gloria, sí, de gloria. ¿Por qué no decir la palabra? Se siente grande y hermoso, se siente célebre y desea que el recorrido hasta su silla sea largo y no acabe nunca.